Todos esperaban que Catalina se rindiera. Su padre esperaba que volviera arrastrada, pidiendo perdón. El patrón que le dio tierra inservible como pago esperaba que desapareciera antes del mes. El pueblo entero esperaba que una mujer sola, embarazada y sin un peso, fracasara como fracasaron los 10 que lo intentaron antes. Lo que nadie esperaba era esto, que esa tierra maldita escondía algo que llevaba 30 años esperando a la persona correcta, y que esas 23 semillas que ella sembró con las manos sangrando de tanto cavar, iban a crecer hasta convertirse en la venganza perfecta. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después nadie lo vio venir. Escucha, si ya estás enganchado con esta historia, si ya quieres saber qué encontró Catalina bajo esa tierra, hazme un favor, dale like ahora mismo. Y rápido, escríbeme en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Solo pon tu ciudad o país. Desaloja mañana. No hubo, lo siento, no hubo abrazo, solo esas 5 palabras y el sonido de sus pasos alejándose por el camino de tierra. Catalina se quedó ahí parada, con 6 meses de embarazo, marcándose bajo un vestido que ya no le cerraba bien, mirando la casa donde había vivido 4 años. 4 años que, según la ley, no significaban nada porque nunca hubo un papel firmado. Técnicamente, ella solo había sido la novia. Esa noche empezó a empacar. No tenía mucho. 3 mudas de ropa, un par de zapatos, una olla, 2 platos, una manta que su madre le había tejido antes de morir y que olía a ese perfume imposible de replicar que tienen las cosas hechas con amor. Todo cabía en una maleta de cartón que Damián había traído de un viaje a la capital años atrás, cuando todavía creía que algún día irían juntos a conocer el mar. Estaba doblando la última camisa de él cuando sus dedos tocaron algo duro en el fondo del armario. Una lata de café. Marca La Estrella. Oxidada en los bordes. Sellada con cinta adhesiva amarillenta, enrollada una y otra vez, como si quien la hubiera cerrado quisiera asegurarse de que sobreviviera al apocalipsis. La sacó. Pesaba más de lo que debería pesar una lata de café vacía. La movió. Algo se deslizó adentro con un sonido seco, casi musical. Y ahí fue cuando vio la nota, pegada a un costado con cinta transparente vieja que se había vuelto marrón con el tiempo. La letra era de Damián. Esa letra inclinada que parecía caerse hacia la derecha, como si las palabras tuvieran prisa por salir. Decía solo 3 palabras: si me pasa algo. El corazón de Catalina empezó a latir de una forma extraña, no rápido, lento, pesado, como si cada latido le costara un esfuerzo consciente. Abrió la lata con un cuchillo de cocina. El sello de cinta resistió. Tuvo que cortar, rasgar, pelear con él durante casi 1 minuto. Y cuando finalmente cedió y levantó la tapa, lo primero que vio no tuvo sentido. Tierra. Tierra negra. Húmeda todavía, como si acabaran de sacarla del suelo. Olía a monte después de la lluvia, a esas cosas que crecen sin permiso. Metió los dedos. La textura era diferente a cualquier tierra que hubiera tocado. Más suave, más viva, si es que la tierra puede estar viva. Y entonces tocó las semillas. 23 semillas de maíz, grandes, casi del tamaño de su dedo pulgar, doradas, pero con vetas oscuras que parecían escritura en un idioma que no existía. Las contó, una por una, colocándolas en fila sobre la mesa. 23 exactas. Debajo de ellas, envuelta en un pedazo de tela encerada que protegía el papel de la humedad, había una carta. La letra seguía siendo de Damián, pero esta era diferente, más cuidadosa, más lenta, como si cada palabra hubiera sido pensada durante horas. Catalina la leyó con las manos temblando. Cata, si estás leyendo esto, ya pasó lo que yo sabía que podía pasar. Mi abuelo Justino murió de un infarto a los 53, mi padre también, a los 47. Los doctores me dijeron que yo tengo lo mismo en el corazón. Una bomba de tiempo, le llaman. No te lo dije porque no quería que vivieras con miedo. Quería que vivieras conmigo, no pensando en cuándo me iba a morir. Esta tierra
Es de la parcela de mi abuelo en San Jerónimo, la que todos llaman maldita porque nadie ha podido sembrar nada ahí en 30 años. 10 personas lo intentaron. Todas fracasaron. Pero mi abuelo me dijo algo antes de morir. Me dijo: la tierra no está maldita, Damián. Está cansada. Y el día que llegue alguien con paciencia suficiente para escucharla, va a recordar lo que es. Estas semillas son de un maíz criollo que mi abuelo guardó durante 50 años. Maíz que ya nadie siembra porque hay versiones mejoradas que crecen más rápido. Pero este maíz, Cata, este maíz tiene memoria. Si algo me pasa, ve a San Jerónimo. La parcela está a tu nombre en el testamento que dejé con el notario Medina. Rocío no lo sabe, nadie lo sabe. Planta estas semillas, no por mí, por lo nuestro, por lo que viene. D. Catalina leyó la carta 3 veces. En la primera lectura, no lloró. Solo procesó las palabras como si fueran instrucciones técnicas. En la segunda, entendió lo que Damián había hecho. Sabía que iba a morir. Y en lugar de decírselo, le dejó un camino. En la tercera lectura finalmente lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza pura. Eran lágrimas de algo más complejo. Algo entre gratitud y furia. Entre amor y abandono. Porque Damián le había dejado una herencia. Pero era una herencia que nadie más en el mundo consideraría valiosa. Tierra maldita. 23 semillas. Y una promesa escrita por un muerto de que la tierra iba a recordar. Afuera, el viento movía las ramas del árbol seco que estaba frente a la casa. El sonido era como huesos chocando. Catalina se quedó sentada en el piso de esa casa que ya no era suya, con la lata de café entre las piernas y las 23 semillas formando una línea dorada sobre la mesa. Y por primera vez en 3 días, sintió algo que no era dolor. Era algo pequeño, frágil, peligroso de sostener. Era esperanza. O tal vez era solo desesperación disfrazada. A veces es difícil distinguir entre las dos. El viaje a San Jerónimo duró 6 horas en la parte trasera de un camión de carga. Catalina pagó los últimos 200 pesos que tenía para que el conductor la llevara. El hombre no habló durante todo el trayecto. Solo masticaba tabaco y escupía por la ventana cada 10 minutos, con una precisión que parecía producto de décadas de práctica. Ella iba sentada entre sacos de cemento y cajas de herramientas, con la maleta de cartón entre las piernas y la lata de café apretada contra el pecho, como si fuera un bebé. Llegaron al pueblo al mediodía. El sol caía vertical, convirtiendo el aire en algo espeso que costaba respirar. El conductor la dejó frente a una tienda con un letrero descolorido que decía Abarrotes Melesio. La parcela de Justino Salcedo queda por allá, dijo señalando vagamente hacia el este, pasando el cementerio, donde cortaron el fresno, y se fue levantando una nube de polvo que tardó 5 minutos en asentarse. Catalina se quedó parada ahí, con el polvo pegándose a su piel sudada, mirando un pueblo que parecía construido con cansancio y olvido. Casas bajas, paredes descascaradas, perros flacos durmiendo a la sombra, ancianos sentados en sillas de plástico, mirando la nada con esa expresión de quien ya vio todo lo que había que ver y decidió que no valía la pena comentarlo. Caminó. Pasó el cementerio, donde las cruces de madera se inclinaban en direcciones random, como borrachos tratando de sostenerse. Pasó 3 casas, cada una con un perro que ladraba pero no se acercaba, y entonces vio el fresno, o lo que quedaba de él, un tronco blanco cortado a ras de suelo, seco como hueso viejo, con anillos de crecimiento visibles en la superficie plana del corte. Catalina se detuvo frente a él. Tocó la madera con la punta de los dedos. Estaba caliente por el sol, áspera, muerta, y fue entonces cuando lo notó. El tronco tenía marcas, no naturales. Alguien había tallado algo en la madera años atrás. Las letras estaban borrosas, casi invisibles, pero todavía se podían leer si te acercabas lo suficiente. Aquí empieza la tierra que recuerda. El corazón de Catalina dio un vuelco extraño. ¿Quién había escrito eso? ¿Justino? ¿Damián? ¿Qué significaba la tierra que recuerda? Levantó la vista y vio la parcela.
y todo el aire se le salió de los pulmones de golpe. 2 hectáreas de nada, pero no era un nada caótico, era un nada ordenado. La tierra estaba agrietada en patrones geométricos casi perfectos, hexágonos, como las celdas de un panal de abejas. Cada grieta tenía exactamente el mismo ancho, la misma profundidad. Eso no era natural. La sequía agrieta la tierra de forma random, pero esto parecía diseñado. Catalina caminó lentamente hacia el centro de la parcela. Había una cerca hecha de ramas espinosas que formaban una barrera casi impenetrable. Tuvo que buscar durante 10 minutos hasta encontrar una entrada, un hueco estrecho, casi escondido, que parecía hecho para que solo pasara una persona a la vez. Entró. El silencio del otro lado era diferente. No era la ausencia de sonido, era la presencia de algo que estaba escuchando. En el centro exacto de la parcela estaban las 4 paredes, adobe, sin techo, sin puertas, sin ventanas. Pero lo extraño no era eso. Lo extraño era que las paredes estaban intactas, en una tierra donde nada sobrevivía, donde el viento y el sol destruían todo. Esas 4 paredes seguían en pie, firmes, como si algo las estuviera protegiendo. Catalina entró al rectángulo que formaban. El suelo adentro era diferente. Afuera la tierra estaba agrietada, seca, muerta. Pero adentro de las 4 paredes la tierra estaba suave, casi húmeda, como si retuviera agua que no debería tener. Se arrodilló. Metió los dedos. La tierra se deslizó entre sus manos con una facilidad extraña. No estaba compactada, estaba esperando. Y fue entonces cuando lo vio. En el suelo, casi ocultos por una capa delgada de polvo, había marcas, círculos pequeños, 23 exactos, distribuidos en una línea recta perfecta, como si alguien hubiera plantado algo ahí antes, como si alguien hubiera marcado exactamente dónde debían ir las semillas. El pulso de Catalina se aceleró. Sacó la lata de café de su bolso. La abrió. Contó las semillas otra vez. 23. Exactamente el mismo número de marcas en el suelo. Esto no era coincidencia. Damián había estado aquí, o Justino, o alguien, y habían dejado instrucciones. Instrucciones que solo alguien con las semillas correctas podría seguir. Esa noche, Catalina durmió dentro de las 4 paredes. No tenía otra opción. No tenía dinero para una pensión. No conocía a nadie. Se acostó sobre la tierra suave con la maleta como almohada y la lata de café abrazada contra el pecho, y escuchó. El silencio del campo no es silencio real. Es un concierto de sonidos pequeños, grillos, viento, ramas. Pero esa noche, Catalina escuchó algo más. Voces, lejanas, viniendo desde el pueblo. No podía distinguir las palabras, pero podía distinguir el tono. Estaban hablando de ella. A la mañana siguiente, cuando caminó hasta el pueblo buscando trabajo, buscando agua, buscando cualquier cosa, la gente la miraba de una forma específica, no con curiosidad neutral, con algo entre lástima y miedo. Una mujer mayor que estaba barriendo frente a su casa se detuvo cuando Catalina pasó. La miró de arriba abajo, miró su vientre embarazado y dijo en voz lo suficientemente alta para que Catalina la escuchara. Otra que viene a intentarlo. Pobre mujer, no sabe lo que le espera. Catalina se detuvo. ¿Qué me espera? La mujer la miró con esos ojos que tienen las personas que han visto demasiado. Esa tierra no deja ir a nadie que entre. Los 10 que lo intentaron antes, ninguno se fue bien. Algunos perdieron todo, otros perdieron más que eso. ¿Qué significa eso? La mujer no respondió. Solo volvió a barrer, pero ahora con más fuerza, como si quisiera barrer la conversación entera debajo de la alfombra del olvido. Catalina encontró trabajo ese mismo día, en una fonda al lado de la gasolinera. La dueña se llamaba Socorro. 50 y tantos años, manos enormes, voz rasposa. La miró durante 30 segundos completos sin decir nada. Después preguntó, ¿estás en la parcela de Justino? Sí. Socorro se quedó callada un momento. Después dijo algo que hizo que a Catalina se le erizara la piel. Entonces,
Ya no te puedes ir. ¿Qué? La tierra elige, no al revés. Si ya entraste, si ya tocaste el suelo dentro de esas 4 paredes, la tierra ya te reclamó. Ahora tienes que terminar lo que viniste a hacer. Catalina sintió un frío en la columna. No vine a hacer nada, solo vine a plantar, interrumpió Socorro. Viniste a plantar las semillas que él te dejó. Y si no lo haces, la tierra te va a consumir igual que consumió a los otros. Eso no tiene sentido. Socorro sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Nada de lo que pasa en esa parcela tiene sentido, pero pasa igual. Pregúntale a cualquiera en este pueblo. Pregúntales qué le pasó a Ernesto, o a la familia Durán, o a Julio, que intentó quemar la tierra y terminó. Se detuvo. ¿Terminó qué? Olvídalo. Solo planta las semillas, y plántalas en los lugares exactos donde están las marcas. Si no lo haces en el orden correcto, nada va a crecer. Y si nada crece... Otra pausa. ¿Si nada crece qué? Socorro la miró con algo que parecía genuina preocupación. La tierra se cobra lo que le debes, y lo que le debes, niña, es vida. Catalina plantó la primera semilla 3 días después de llegar. No porque quisiera, porque no tuvo otra opción. La segunda noche, durmiendo en la parcela, soñó con Damián. Estaba parado en medio de las 4 paredes, con la espalda hacia ella, mirando hacia el horizonte. Catalina intentaba llamarlo, pero no le salía la voz. Intentaba caminar hacia él, pero sus pies estaban hundidos en la tierra. Y entonces Damián se volteaba. Pero no era Damián, era Justino, un hombre viejo con ojos que parecían hechos de tierra húmeda, y le decía una sola palabra: planta. Catalina se despertó con las manos enterradas en el suelo, literalmente. Estaba dormida, pero en algún momento durante la noche sus manos habían empezado a cavar solas. Tenía tierra debajo de las uñas, los dedos sangrando, y frente a ella había un hoyo perfecto, exactamente donde estaba la primera marca. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Se sentó. Miró sus manos como si fueran de otra persona, y entonces escuchó algo que la heló completamente. Un susurro. No venía de afuera, venía de abajo, de la tierra, una voz sin palabras que decía algo que Catalina entendía sin necesidad de oídos. Ahora. Catalina tomó la primera semilla con manos temblorosas. La sostuvo frente a su cara. A la luz del amanecer, las vetas oscuras parecían moverse, como venas, como si la semilla estuviera viva. La puso en el hoyo, y en el momento exacto en que la semilla tocó el fondo, Catalina sintió algo, un tirón, no físico, emocional, como si algo dentro de ella se hubiera conectado con algo dentro de la tierra. Cubrió la semilla con tierra suave, y cuando terminó, cuando alisó la superficie con las palmas de las manos, el dolor de espalda que llevaba cargando desde el viaje desapareció. Completamente. Como si nunca hubiera existido. Se quedó ahí arrodillada, confundida, asustada, esperando a que el dolor volviera. Pero no volvió, y fue entonces cuando entendió lo que Socorro había querido decir. La tierra no estaba tomando, estaba dando. Pero solo si tú dabas primero. Durante las siguientes 2 semanas, Catalina plantó una semilla cada noche. No podía explicar por qué una por noche. Solo sabía que si intentaba plantar más de una, sus manos se negaban a moverse, como si hubiera un límite, como si la tierra necesitara tiempo para procesar cada una. Y con cada semilla plantada, algo cambiaba. No en la parcela, en ella. Después de la tercera semilla, el dolor de rodillas que tenía desde el embarazo desapareció. Después de la séptima, empezó a dormir mejor de lo que había dormido en años. Después de la 10ª, el bebé dentro de su vientre dejó de patear con desesperación y empezó a moverse con calma, como si finalmente se sintiera seguro. Pero no era solo físico, era emocional. Catalina empezó a sentir cosas que no había sentido desde que su madre murió. Paz. No felicidad. Paz. Esa sensación de estar exactamente donde debías estar, haciendo exactamente lo que debías hacer. Pero había un precio. La gente del pueblo empezó a tratarla diferente, no con hostilidad,
con distancia. Cuando caminaba por las calles, las conversaciones se detenían. Las personas desviaban la mirada. Los niños dejaban de jugar. Una tarde, Catalina entró a la tienda de don Melesio a comprar sal. Había 3 personas adentro. En el momento en que ella entró, las 3 salieron, sin decir nada, sin mirarla. Solo salieron. Don Melesio le vendió la sal en silencio, evitando el contacto visual. Y cuando Catalina le dio el dinero, él dejó que las monedas cayeran en el mostrador en lugar de recibirlas en la mano, como si tocarla fuera peligroso. Catalina salió de la tienda con un nudo en la garganta. Esa noche le preguntó a Socorro qué estaba pasando. Socorro tardó en responder. Después dijo: «La tierra está despertando, y cuando eso pasa, la gente tiene miedo, porque la última vez que despertó, se detuvo». «¿Qué pasó la última vez?» «Justino se volvió el hombre más poderoso del pueblo. Nadie podía competir con sus cosechas. Don Efrén, que en ese entonces era joven y ambicioso, intentó comprarlo, intentó presionarlo, intentó todo. Y Justino resistió, hasta que su corazón no aguantó más. Murió a los 53, pero antes de morir le dijo a Melquíades, su mejor amigo, que la tierra iba a esperar, que iba a estar dormida hasta que llegara la persona correcta. Socorro miró a Catalina con ojos que parecían ver a través de ella. «Tú eres esa persona, y eso significa que don Efrén va a venir, y cuando venga, va a querer quitarte lo que estás construyendo». «No tengo nada que quitar, solo tierra seca y paredes viejas». Socorro rió, pero sin alegría. «Todavía no lo ves, pero cuando plantes la última semilla lo vas a ver, y para entonces ya no vas a poder echarte atrás». Catalina plantó la semilla número 18 en una noche de luna llena, y esa noche el bebé le habló, no con palabras, con sensaciones. Catalina estaba acostada dentro de las 4 paredes, con las manos sobre el vientre, cuando sintió algo que nunca había sentido. El bebé presionó contra su mano desde adentro. Pero no era un empujón random, era un patrón. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. 3 golpes. Como un código. Catalina se quedó helada. Esperó. El patrón se repitió. 3, 2, 3. Y entonces entendió. 23. El bebé sabía cuántas semillas había, y de alguna forma imposible le estaba diciendo que faltaban 5. Catalina empezó a llorar sin saber exactamente por qué. No de tristeza, no de miedo, de reconocimiento. Ese bebé no era solo suyo, era de la tierra también. Y eso significaba que lo que fuera que estaba pasando, lo que fuera que ella estaba despertando, ya no era solo sobre ella, era sobre lo que venía después. El anciano apareció el día después de que Catalina plantara la semilla número 20. 80 y tantos años, bastón de mezquite, ojos que habían visto demasiado. Se paró frente a las 4 paredes y dijo: «Pensé que nunca iba a ver esto otra vez». Catalina salió a su encuentro. «¿Usted es Melquíades?» El anciano asintió. «Justino era mi hermano, no de sangre, de elección, y antes de morir me hizo prometer algo». «¿Qué?» «Que cuando la tierra despertara, cuando alguien finalmente plantara las semillas, yo le contara la verdad completa». Se sentó en una piedra con dificultad. «Esa tierra no está maldita, está protegida. Justino hizo un trato hace 50 años, con la tierra misma. Le dio su sudor, su sangre, su vida entera, y a cambio, la tierra le prometió que esperaría, que cuando llegara alguien digno, alguien dispuesto a dar todo sin pedir nada a cambio, la tierra daría cosechas como no se han visto en 100 años. ¿Pero por qué yo?» Melquíades la miró como se mira a alguien que no entiende algo obvio. «Porque ya diste todo, ya perdiste todo, ya no tienes nada que proteger excepto lo que cargas adentro. Esa es la única manera en que la tierra confía, cuando no tienes nada más que perder». Se puso de pie. «Quedan 3 semillas, plántalas, y cuando la última esté en la tierra, no salgas de estas 4 paredes durante 3 días. No importa lo que escuches, no importa quién venga, no salgas». «¿Por qué?» «Porque la tierra va a recordar, y cuando recuerde, don Efrén va a saber, y va a venir.
y si te encuentra afuera te va a quitar todo. Catalina plantó la semilla 21 al atardecer, la 22 al amanecer del día siguiente, y cuando llegó el momento de plantar la 23, la última, sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. La sostuvo contra su corazón durante 1 minuto completo. Esta era la última. Después de esta, no había vuelta atrás. Cavó el último hoyo, puso la tierra fértil en el fondo, y depositó la semilla con una delicadeza que parecía un rezo. La cubrió, alisó la superficie, y en el momento exacto en que terminó, sintió algo. Un temblor, no en el suelo, en su cuerpo, como si todas las células de su cuerpo estuvieran vibrando a la misma frecuencia. Miró hacia la línea de tierra donde había plantado las 23 semillas y vio algo imposible. Las primeras ya estaban brotando, tallitos verdes, imposiblemente rápidos, creciendo mientras ella los miraba. En 5 minutos tenían 5 centímetros, en 10 centímetros. La tierra estaba recordando, y Catalina entendió que ya no había marcha atrás. Don Efrén llegó exactamente 36 horas después de que Catalina plantara la última semilla. Ella estaba dentro de las 4 paredes, tal como Melquíades le había dicho. No había salido. No había dormido realmente. Solo había observado cómo las plantas crecían con una velocidad que desafiaba toda lógica. En 36 horas, las 23 plantas ya medían 1,5 metros. Tenían tallos gruesos como brazos humanos, hojas verdes tan brillantes que parecían emitir luz propia. Y lo más extraño, cada planta crecía exactamente al mismo ritmo, como si estuvieran conectadas, como si fueran una sola cosa dividida en 23 partes. Escuchó la camioneta antes de verla, el motor, los neumáticos sobre tierra suelta, el sonido de puertas abriéndose. Catalina se puso de pie. Tenía 7 meses de embarazo ahora. El bebé le presionaba las costillas, pero se mantuvo firme en el centro de las 4 paredes. Don Efrén entró a la parcela con 2 hombres detrás de él. Llevaba lentes oscuros a pesar de que el sol ya se estaba poniendo, botas de piel exótica, sombrero de ala ancha, y esa manera de caminar que tienen los hombres acostumbrados a que todo el mundo se quite de su camino. Se detuvo a 3 metros de las paredes. Miró las plantas. Durante 5 segundos completos no dijo nada. Después se quitó los lentes lentamente y Catalina vio algo en sus ojos que no esperaba ver. Miedo. «Esta tierra es mía», dijo don Efrén con voz que intentaba sonar firme, pero que tenía un temblor casi imperceptible. «Tengo los documentos. Tienes 24 horas para irte». Catalina no se movió. «Muéstreme los documentos». Don Efrén soltó una risa corta, seca. «No tengo que mostrarte nada, muchacha». «La ley dice que sí». Uno de los hombres detrás de don Efrén dio un paso adelante, pero el patrón lo detuvo con un gesto de la mano. «¿Fuiste con un abogado?», preguntó don Efrén con algo que sonaba a sorpresa genuina. «Fui al registro de la propiedad y descubrí algo interesante». Catalina sacó un papel doblado del bolsillo de su vestido. «Descubrí que los documentos que usted compró cuando Justino murió eran falsificaciones, vendidas por un notario que ahora está en prisión, y que, según la ley, esta tierra pertenece legalmente a los herederos directos de Justino Salcedo». Hizo una pausa. «Que era el abuelo de Damián Salcedo, mi marido, el padre del hijo que llevo en el vientre». El silencio que siguió fue absoluto. Don Efrén miró el papel, miró a Catalina, miró las plantas que crecían con esa velocidad imposible, y entonces hizo algo que Catalina no esperaba. Sonrió. Pero no era una sonrisa de derrota. Era una sonrisa de alguien que acaba de entender el juego completo. «Justino me ganó una vez», dijo don Efrén con voz más baja, casi reflexiva. «Hace 50 años, cuando yo era joven y estúpido, y pensaba que la tierra era algo que se podía poseer como se posee un objeto». Se quitó el sombrero. «Intenté comprarlo, intenté presionarlo, intenté todo. Y él resistió. ¿Sabes por qué?». Catalina no respondió. «Porque él entendía algo que yo tardé 50 años en entender,
que la tierra no pertenece a nadie, que la tierra elige, y cuando elige no hay dinero, no hay poder, no hay ley humana que pueda cambiar eso. Miró las plantas otra vez. Yo vi estas plantas cuando Justino las sembró por primera vez. Vi cómo crecieron. Vi cómo produjeron mazorcas del tamaño de un brazo. Vi cómo la gente venía de pueblos enteros a comprarle. Y vi cómo eso lo convirtió en alguien que yo nunca podría comprar ni controlar. Hizo una pausa larga. Después Justino murió, y yo pensé que había ganado. Compré toda la tierra alrededor. Estrangulé esta parcela. Hice que 10 personas diferentes intentaran sembrar aquí, sabiendo que fracasarían, solo para poder decir que la tierra estaba maldita y nadie la querría. Se puso el sombrero de nuevo. Pero la tierra estaba esperando. No a cualquiera, a alguien como tú. Así que te voy a hacer una oferta, continuó don Efrén. Te compro la tierra, ahora mismo, por 10 veces lo que vale. Suficiente para que tú y tu hijo vivan cómodos el resto de sus vidas. Sales de aquí, olvidas todo esto, y nadie tiene que saber lo que pasó. Catalina lo miró directo a los ojos. No. Piénsalo bien, muchacha, eres una mujer sola, embarazada, sin familia, sin apoyo. ¿De verdad crees que puedes hacer esto sola? No estoy sola. Catalina puso una mano sobre su vientre. Y esta tierra no es mía para vender, es de mi hijo, es de todos los que vengan después. Y si usted cree que la puede tomar con amenazas o con dinero, entonces no entendió nada de lo que Justino intentó enseñarle hace 50 años. Don Efrén la miró durante un tiempo que pareció eterno. Después asintió lentamente. Está bien, tienes razón, no entendí, y probablemente nunca voy a entender. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de salir de la parcela, se detuvo y dijo sin voltear. Pero te advierto algo. Cuando esas plantas produzcan lo que sé que van a producir, cuando la gente empiece a ver lo que crece aquí, van a venir. Van a querer comprarte. Van a querer ser parte de esto. Y va a ser más difícil decir que no, porque el dinero es fácil de rechazar cuando no tienes hambre. Pero cuando tienes un hijo que alimentar... Dejó la frase sin terminar. Y se fue. Las plantas alcanzaron su altura máxima 3 días después. 3 metros, con mazorcas del tamaño que Catalina nunca había visto, doradas, pesadas, perfectas. Cuando las cosechó, con ayuda de Socorro y Melquíades, llenaron 15 sacos, de 23 plantas, 15 sacos de maíz, suficiente para alimentar a una familia durante un año completo, o para vender y vivir 6 meses sin trabajar. Pero Catalina no vendió ni un solo grano. Guardó la mitad para comer, y la otra mitad la guardó en latas de café, igual que Damián había hecho. Semillas para la próxima siembra. Justino Damián nació 2 semanas después, en las mismas 4 paredes donde Catalina había plantado las semillas, con la ayuda de una partera del pueblo y Socorro sosteniendo su mano. El bebé pesó 3 kilos 200 gramos, tenía los ojos oscuros de su padre, y cuando lo pusieron en los brazos de Catalina por primera vez, el niño no lloró. Miró directo a su madre con una claridad extraña para un recién nacido, y Catalina juró que el bebé sonrió, como si supiera exactamente dónde estaba, como si reconociera el lugar. 20 años después, la parcela se había convertido en una pequeña granja próspera. Justino Damián, ahora un hombre de 21 años, estudiaba ingeniería agrónoma en la Universidad del Estado. Pero cada temporada de siembra volvía, y cada temporada plantaba 23 semillas nuevas, en los mismos lugares exactos, siguiendo la tradición. Catalina, ahora de 46 años, se sentaba cada tarde bajo el árbol de aguacate que había plantado el primer año. Miraba el campo verde, miraba la casa que había construido con sus propias manos, miraba la vida que había crecido de 23 semillas y una terquedad que ni ella misma entendía completamente. Don Efrén había muerto 5 años atrás, solo, en una casa grande que nadie quiso heredar, y cuando Catalina se enteró, no sintió alegría, solo una tristeza pequeña por un hombre que había pasado toda su vida tratando de poseer algo que nunca se podía poseer. Una tarde,
Justino Damián se sentó junto a su madre bajo el árbol. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó. Catalina tardó en responder. Todos los días durante los primeros 3 años. Después nunca más. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el arrepentimiento solo tiene sentido cuando tuviste opciones. Y yo nunca tuve opciones. Solo tuve una lata de café con 23 semillas y una nota que decía, «Plántalas», sonrió. Y resulta que eso era suficiente. Justino asintió. Se quedaron en silencio un rato, mirando cómo el sol se ponía sobre el campo que su madre había convertido de maldito en bendito. Y entonces el joven preguntó, «¿Qué hacemos con las semillas de esta temporada?». Catalina miró a su hijo. «Las guardas en latas de café y esperas, porque algún día alguien las va a necesitar. Alguien que esté exactamente donde yo estuve, sin nada, sin nadie, solo con la necesidad de empezar. ¿Y si esa persona nunca llega? Llega, siempre llega. La tierra sabe esperar». Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Catalina salió a caminar por el campo. Tocó las plantas con las manos, sintió la tierra bajo sus pies descalzos y susurró algo que nadie más escuchó. «Gracias». No estaba hablando con Damián, ni con Justino. Estaba hablando con la tierra misma, que la había elegido, que la había sostenido, que le había enseñado que a veces lo que el mundo te da como basura es exactamente lo que necesitabas para construir todo. ¿Sabes cuál es la parte de esta historia que más me impacta? No es que Catalina haya vencido al patrón, no es que haya convertido tierra maldita en tierra fértil, no es siquiera que haya sobrevivido sola, embarazada, sin nada. Es que ella nunca lo hizo por venganza, lo hizo por supervivencia, lo hizo porque no tenía otra opción. Y esa, justamente esa, es la forma más pura de victoria que existe. Cuando ganas no porque querías demostrarle algo al mundo, sino porque simplemente te negaste a rendirte. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué es tu lata de café? ¿Qué es eso pequeño, insignificante, que tienes ahora mismo y que nadie más ve, pero que tú sabes que puede crecer? Cuéntamelo en los comentarios. En serio, quiero saberlo, porque tal vez tu historia necesita ser la próxima que yo cuente. Tal vez lo que estás viviendo ahora es lo que alguien más necesita escuchar dentro de 6 meses. Y si esta historia resonó contigo, si Catalina te recordó a alguien, si sentiste algo real mientras escuchabas, comparte este video. No por mí. Compártelo, porque en algún lugar hay alguien que necesita escuchar exactamente esto hoy. Que lo que el mundo te da como basura puede convertirse en tu mayor tesoro. Que lo que otros ven como maldición puede ser tu bendición disfrazada. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decidir cuánto vales o hasta dónde puedes llegar. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Activa esa campanita. Porque cada semana traigo historias así. Historias reales, investigadas, contadas con el corazón, de gente común que hizo cosas extraordinarias. Gracias por haberme regalado tu tiempo. Gracias por haber escuchado la historia de Catalina con el respeto que merece. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, todos tenemos nuestra lata de café. La pregunta no es si la tienes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?